Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 11 de noviembre. Iniciamos la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Me acompaña el profesor Enrique Monroy Pineda, especialista Findes en el tema, en términos generales en gobierno corporativo, en gobernanza en materia de riesgos, y él conducirá la plática. Antes de cederle la palabra a Enrique Monroy, se les hace una atenta invitación para que nos formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Enrique, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar relativo a sistemas de gestión antisoborno. Específicamente estaremos abordando pues lineamientos que nos ayuden a construir, a establecer un programa para pues lograr una mitigación, ¿no? contra este riesgo que afecta pues de forma muy importante a las organizaciones. Bueno, vamos a comenzar. Miren, tenemos un ISO 37001 que se llama justamente Sistemas de Gestión Antisoborno. Es una norma que nos ayuda, que nos establece lineamientos a una organización, pues le contribuye a que sepa cuál es el mejor camino para implementar, para mantener, para mejorar un programa contra soborno. No son medidas, controles que representan las mejores prácticas a nivel mundial. Entonces, bueno, aquí de forma breve y como un antecedente, podemos decir que el Consejo Coordinador Empresarial considera este tema básicamente de la corrupción como el abuso de una posición que puede estar pues en el sector ya sea público o en el privado y se lleva a cabo para generar un beneficio indebido, un beneficio privado a costa del bienestar colectivo o individual, ¿no? Entonces, una persona se busca beneficiar en lo particular, afectando pues a la colectividad con pues todos los efectos negativos sociales que esto trae. Y aquí en la siguiente lámina vemos que la corrupción, pues sí es un lastre para el desarrollo, reduce la capacidad para hacer negocios, pues inhibe la inversión nacional y extranjera, limite el acceso a la seguridad, a la justicia y amenaza inclusive al desarrollo democrático de México. Podemos decir que a nivel país inclusive se puede perder hasta la gobernabilidad por este tipo de temas y para pues la iniciativa privada la inhibe a invertir por la carencia de seguridad, por la carencia de certeza, ¿no? En sus inversiones. Entonces, aquí básicamente estos principios pues nos hablan de que las empresas en la medida que vayan adoptando estas acciones pues van a adquirir compromisos sociales de combate a la corrupción, sí se puede restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en las empresas, y esto pues podría inclusive generar un mayor crecimiento económico, transparencia, pues mayor distribución de la riqueza de forma equitativa. Entonces sí es un tema muy relevante, es un tema que tiene un impacto social, es un tema de gobierno corporativo muy relevante que se aborde dentro de cada una de las organizaciones. Otro antecedente es que básicamente la Organización de Transparencia Internacional publica un índice de percepción de la corrupción y aquí se recoge la percepción de empresarios, expertos sobre niveles de corrupción en los diferentes sectores públicos de los países. Y aquí básicamente están calificando 180 países. México en el 2020, tristemente estamos en la posición 124. Bueno, aquí se alcanza a ver un mapa, ¿no? Tal vez no somos el país más morado, ¿no? Pero sí estamos en un casi rojo. O sea, somos de los países, vamos a decirlo así, que se consideran más corruptos a nivel mundial y ese entorno no favorece a las operaciones de las empresas que operan en México. Por lo tanto, sí el contexto de las organizaciones, pues
implica vamos a decirlo así, un ambiente no propicio, y entonces las organizaciones sí deben de tomar estas medidas para evitar estos riesgos en la medida de lo posible. Esto es, pues, aquí les puse inclusive aquí les puse la referencia, y bueno, ahí pueden encontrar estos informes, ¿no? Tan interesantes. Por otra parte, así como hemos mencionado pues que debe de ser un tema de gobierno corporativo, de mejor práctica, pues hay países que exigen a sus entidades que para hacer negocios en ciertos países adopten ciertas medidas obligatorias. Entonces, muchas veces una empresa mexicana que quiere llevar a cabo negocios con empresas estadounidenses o europeas, pues tiene que adoptar estas prácticas de forma obligatoria para que pueda ser un proveedor o para que pueda participar con aquellas empresas. Entonces, pues ya no viene a ser una mejor práctica, ya viene a ser un requerimiento regulatorio, ¿no? En donde el compliance toma un papel fundamental para este tipo de implementaciones. Un ejemplo de ley, pues tenemos la FCPA, la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, expedida en 1977 y consecuencia de los escándalos, ¿no?, de Watergate en estos casos. Y de esta forma, pues va adquiriendo especial importancia debido a la lucha de la corrupción de los diferentes países. De aquí fijan reglas para que empresarios estadounidenses actúen de forma ética en la licitación de contratos en el extranjero. Y también en muchos casos se obliga a que los terceros con quienes contratan tengan este tipo de prácticas anticorrupción. Entonces esto nos viene a afectar mucho en México porque debemos de tener este tipo de iniciativas siquiera para poder transaccionar con empresas que se ubican en estos países, ¿no? Tenemos también una ley anticorrupción de Inglaterra, UK Bribery Act, es una norma de aplicación extraterritorial que tiene mucho impacto en la lucha contra la corrupción, junto con la ley estadounidense que acabamos de ver. Esta desde 2010 se mejora la legislación sobre el soborno, el fraude internacional, y se adapta mejor a las exigencias internacionales, ¿no? Es una de las legislaciones más estrictas a nivel internacional en este ámbito. En México, pues hay un esfuerzo básicamente a nivel de organismos públicos, se llama el Sistema Nacional Anticorrupción, que se trata de mejorar, se trata de montar todo un esquema, ¿no?, a nivel constitucional, legal, para combatir pues este fenómeno, ¿no?, en el servicio público, y incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información entre diferentes entidades para que puedan combatir esta corrupción. Entonces, de alguna u otra manera, pues es muy conveniente establecer esta serie de mecanismos dentro de las empresas, a veces por un tema reputacional, por un tema de mejor práctica, de gobierno corporativo, y muchas veces impulsados por un tercero que quiere ser nuestro cliente, pero dentro de los marcos legales que debe de respetar, implica que a los proveedores les pida este tipo de cumplimiento normativo y que demuestre que tiene mecanismos anticorrupción, ¿no? Entonces, es ahí donde este documento nos sirve de guía y nos permite tener metodologías ordenadas, aceptables, para poder montar este tipo de iniciativas en la organización. Entonces, este ISO 37001 especifica requisitos, nos da una guía, podemos establecer, implementar, mantener, revisar estos sistemas de gestión antisoborno. Y este sistema puede ser independiente específicamente a temas antisobornos, anticorrupción, o puede estar integrado en un sistema de gestión global que atiende inclusive a otro tipo de ilícitos, ¿no? O sea, también un sistema antifraude, ¿no? Temas relacionados a prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, pero básicamente este 37001 está enfocado al tema de gestión contra el soborno, ¿no? Temas anticorrupción. Entonces aquí se establecen requisitos que se deben de estar considerando, ¿no? Y les digo, puede ser la base también para que atiendan y desplieguen otro tipo de programas, sobre todo antifraude.
Básicamente, el objetivo de este programa sería disminuir la ocurrencia de sobornos dentro de la organización y básicamente serían nuestras políticas, procesos, procedimientos, controles, registros que garanticen el cumplimiento de objetivos contra la práctica de sobornos en la organización. Esto resulta fundamental para la entidad. Entonces, puede ser que nos estén aplicando leyes, regulaciones locales, internacionales y para temas inclusive pues de gobierno corporativo. Todo esto pues va a reflejar nuestra intención de ejercer siempre la labor, de hacer negocios de forma ética, de forma responsable dentro de las mejores prácticas, ¿no? Es un tema inclusive de responsabilidad social y también es un tema que mitiga pues el peligroso riesgo reputacional que corren las organizaciones. De esta manera, pues se logra establecer una relación de confianza más sólida con clientes, con socios, van más allá de estos temas de las fronteras del país, inclusive hay acuerdos comerciales en donde se exigen este tipo de cumplimientos y podemos operar en un mercado internacional con contrapartes que están en estos países que tienen una legislación muy fuerte antisoborno, antifraude. Por otra parte, y no es un tema menor, si ustedes se vieran involucrados en algún evento relacionado con soborno, este tipo de cumplimiento con estos estándares puede servirles de prueba ante los juzgados, ante jueces, ante terceros, de que la empresa siempre ha lanzado un mensaje de cumplimiento hacia estos temas, que ha entrenado a sus empleados, que hay un código de ética, de conducta, que hay lineamientos muy específicos y que la falta se puede circunscribir a una persona en lo particular que se ha saltado las normas, que se ha saltado las políticas, los códigos y que no es una práctica de la organización. Entonces esto les puede servir inclusive pues para evitar un problema legal, el cumplimiento pues de estos principios, ¿no? De estas normas, de estos elementos. Los requisitos de este documento son genéricos. Al ser genéricos, viene a ser un marco que se puede aplicar a cualquier tipo de organización o a partes de una organización o a líneas de negocio, pues que sean, que estén expuestas de alguna manera a este tipo de riesgos. Y también esto se puede aplicar en el sector público, puede ser para entidades del sector público, para el sector privado o sociedades civiles, sociedades sin fines de lucro. Es un marco genérico que, claro, requiere en primera instancia de entender el contexto del negocio, los riesgos que éste tiene para que se pueda implementar. Es un marco metodológico, pero tiene la gran ventaja que tiene los elementos que nos requieren las leyes y las regulaciones para que obtengamos inclusive una certificación en la materia que nos permita participar en los mercados internacionales. Y pues de forma muy breve, miren, el contenido nos habla de que hay que entender el contexto de la organización. Vamos a ver un poquito más de este tema. Entender la operación y gestionar este sistema con unos ciertos lineamientos, parámetros y todos unos mecanismos para siempre estar mejorando pues estos programas. En el contexto de la organización, implica que ustedes entiendan pues cuáles son el ambiente externo en el que están operando, cuáles son sus procesos internos, qué tan expuestos están, qué propósito tienen, qué capacidades tienen para lograr los objetivos previstos en este sistema de gestión. Bueno, yo les mostraba que México sí está considerado como un país que enfrenta esta problemática de forma muy importante. Entonces, eso ya que nos dice nuestro contexto externo ya es un contexto que facilita que nos veamos involucrados en este tipo de actos. O sea, sería muy importante para las empresas que operan en México tener este tipo de programas porque, les digo, el contexto externo es de alto riesgo. No es lo mismo
operar en Suiza que operar aquí en México, ¿no? O sea, estamos más expuestos a altos niveles de corrupción. Entonces hay que entender este contexto y también el contexto interno, qué cultura en la organización tenemos. Entonces vamos entendiendo pues el modelo de negocio, la forma que estamos organizados y el lugar en donde estamos operando. También, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Para qué necesitamos implementar este programa? ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿A quiénes tenemos que demostrar que estamos trabajando en este tipo de mitigación hacia este tipo de riesgos? ¿Cuáles son los requisitos? Puede ser, les digo, que sean temas que tenemos que cumplir por exigencias de nuestros clientes, requisitos obligatorios o por temas legales, o puede ser que lo que queremos es adoptar una mejor práctica para mejorar nuestros cumplimiento de responsabilidades sociales o gobierno corporativo, ¿no? O elevar el nivel de gobierno corporativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? Y voy situando los objetivos de una forma muy clara. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo voy a determinar los límites, la aplicabilidad de este sistema de gestión? Entonces, de esta manera, pues lo establezco, lo documento, lo implemento, lo mantengo, lo reviso cuando sea necesario, pues para satisfacer a aquellos interesados, ¿no? A todos los stakeholders, incluyendo a los reguladores, a los accionistas, a los clientes. Debemos de tener siempre y enfocarlo, pues, a los riesgos que corre mi organización. Entonces, también mecanismo, estas metodologías están basadas en riesgo. Lo primero que tenemos que estar entendiendo, pues es cuáles son los riesgos que corre mi organización. Siempre hay organizaciones que están más expuestas. Siempre dentro de la organización hay líneas de negocio que tienen mayor exposición o procesos. En esos debería de enfocar mucho más el esfuerzo de implementación de este tipo de programas. Y entonces es una implementación basada en riesgos, ¿no? Identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar razonablemente, analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno identificados y qué tanto los controles existentes me ayudan para mitigar los riesgos. Primero entiendo la exposición que tengo, mido esos riesgos y determino hacia dónde debería de implementar estos programas. Evidentemente, entre más riesgos tiene su organización, pues tienen que tener controles más sólidos, más específicos, más fuertes, más elaborados para que mitiguen el riesgo. Puede ser que tengan otros procesos, otras áreas, otras líneas de negocio que no, de forma inherente, no están tan expuestas a estos riesgos y no necesiten una cobertura tan específica, ¿no? Entonces, pues dependiendo del tamaño del riesgo, será los elementos de control que ustedes establezcan. Por otra parte, también tienen que tener una debida diligencia hacia sus terceros con los que operan, o sea, evaluar de forma preventiva pues qué naturaleza, qué alcance pudieran tener de riesgo de soborno, ¿no? En relación a operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio, el personal, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo estar involucrado en mis relaciones comerciales, ¿no? O con terceros. Entonces, ¿con quién me estoy involucrando? ¿Con quién estoy operando? Y si detectan que la persona, que la entidad, que la paraestatal pudiera ser una operación de alto riesgo, pues tomo las medidas preventivas, ¿no? Y no me involucro en ello. Entonces tienes que tener mecanismos de debida diligencia para conocer el riesgo de los terceros que busquen operar contigo. Este es un tema también muy importante. Los controles, ya una vez que entiendes todos tus riesgos, pues vas implementando los controles que gestionen el riesgo de soborno, ¿no? En áreas pues, que normalmente tienen una exposición, compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos, temas legales, regulatorios, y vas implementando estos procedimientos para que tu riesgo, el residual, sea aceptable, ¿no? Sea mínimo, sea manejable. Demostrar que tú has sido diligente, que has hecho todo lo que ha estado en tus manos para mitigar, para evitar este tipo pues de ilícitos en la organización. Para complementar,
pues evidentemente tienes que tener códigos de ética, tienes que tener códigos de conducta, pues que deben de conocer todo el personal. No basta que lo elabores y que lo entregues, tienes que darles un entrenamiento y después les tienes que dar un examen, hacer un examen para que demuestren que entienden estos temas y saben que este tipo de ilícitos implican una cero tolerancia en la organización. Y además, todo lo que ellos lleguen a conocer, todo lo que lleguen a detectar que rompa ese código de conducta, que rompa ese tipo de lineamientos establecidos y que rayen ya en actividades ilícitas, entre ellos el soborno, la corrupción, pues lo denuncien a través de este canal. Si tienen alguna sospecha, pues que reporten. Y de este canal de denuncias, pues se tiene que demostrar que se inicia una investigación. Entonces, la empresa que implementa estos sistemas también tendría canales que permitan detectar este tipo de ilícitos en la organización. Normalmente basta con que la persona tenga una sospecha para que pueda denunciar. Y si ustedes hacen estos canales anónimos, pues van a fomentar que la obtención de denuncias. Evidentemente, la investigación tiene que ser velada, tiene que ser discreta y únicamente cuando tengan evidencia sólida de que se ha cometido el ilícito, pues es que pueden establecer una sanción o la aplicación de la cero tolerancia. Entonces sí se requiere un canal de denuncias y llevar a cabo la investigación. Muchas empresas que tienen experiencia en la implementación de estos mecanismos, ya sea de soborno, de corrupción, de fraude, inclusive especializan auditores en, en algo que se llama la auditoría forense y que se dedica a recabar evidencia en conjunto con sus áreas legales para que esta evidencia sirva de base inclusive para una denuncia penal. Y con esto, pues, las empresas se desvinculan de esa operación ilícita. Les digo, este tema no es un tema de menor relevancia, ¿no? Entonces también inclusive tienen auditores especializados en recabar evidencia que sirvan para armar casos y denuncias ante las diferentes instancias legales penales, ¿no? Y bueno, también tienen a través de estos metodologías mecanismos de mejora. Cuando es que detectan una no conformidad, que la implementación no haya sido adecuada, qué acciones necesarias se requiere para mejorar el proceso, la eficacia de cualquier acción correctiva, y entran en programas de mejora continua. Si ustedes tienen todos estos elementos documentados, los tienen formalizados, implementados, la gente capacitada, la gente consciente, inclusive pueden pasar a través de procesos de certificación, de auditorías externas que validen que tienen este tipo de mecanismos y que ustedes son una empresa pues además de socialmente responsable, que puede estar cumpliendo con ciertas regulaciones y son aptos para ser contratados por empresas que así lo requieran. De esta forma, este marco ISO 37001 es una mejor práctica para cumplir una serie de regulaciones o es una mejor práctica para que ustedes de forma voluntaria incrementen la calidad de gobierno corporativo y responsabilidad social, demostrando su posición ante conductas ilícitas, específicamente en este caso, ante el soborno y la corrupción. Y básicamente es de lo que se trata este marco, los objetivos y por qué es importante para las organizaciones. Enrique, muchas gracias. Interesante la exposición que has realizado. Vamos a dar unos segundos para que los participantes, si así lo consideran conveniente, nos formulen sus preguntas, sus dudas o nos hagan comentarios, ya sea abriendo sus micrófonos o quizás por medio del chat. Y mientras esto sucede, recordarles que todos los jueves a las 18 horas
estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 18 de noviembre, repito, a las 18 horas, estaremos hablando del tema de prevención del lavado de dinero. Los invitamos, a su vez inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, siendo las 18 horas con 26 minutos del día 11 de noviembre, damos por culminada el desarrollo de este webinario. Enrique, muchas gracias, Enrique. Gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Emilio. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Déjala. Hasta luego.